O voceiro do Partido Popular da Pobra, Manuel Durán, criticou hoxe a demora no inicio das obras de mellora previstas no pabillón de Venecia, o que provoca que as instalacións leven pechadas ao público dende hai 2 anos. Culpa da situación o equipo de goberno e da súa nefasta xestión e inoperancia ao longo destes anos á fronte do concello. Creo que alguien tiene que asumir responsabilidades, el alcalde, la concejala de deportes o la concejala de obras, pero alguien tendrá que decirle y responder a los vecinos por qué una gestión que estaba realizada, aprobada, adjudicada, no se ha realizado, porque han tardado 2 años en no hacer nada y aún hoy estamos pendientes de que se inicie las obras de una infraestructura importante y vital para nuestro concello. A mayores del coste económico que ha supuesto todo este retraso, que esperemos que alguien lo asuma de su bolsillo, porque es muy fácil dilapidar el dinero de los vecinos, pero realmente lo que debe hacer un político responsable es asumir eso, sus responsabilidades tanto políticas como de gestión. Segundo os populares, esta situación está a provocar efectos colaterais. Neste caso, os prexudicados son os propios clubs da localidade e tamén os veciños que non poden usar as instalacións e que deben buscar alternativas fora do concello. Que ha ocasionado pues, que las niñas que practicaban patinaje se hayan tenido que ir a practicar al Polideportivo de Oleiros, gracias a la generosidad del Ayuntamiento de Ribeira. Los de baloncesto, el club de baloncesto incluso casi desapareció, ahora parece que vuelve a iniciarse porque no ha tenido donde entrenar. Las personas que practican pilates hoy han tenido que irse a otro espacio que ha habido que alquilar y hemos gastado miles de euros en un alquiler que hoy no serían necesarios y que es un ejemplo del despilfarro y la falta de consideración y responsabilidad en la gestión de los recursos escasos de los vecinos, y sobre todo el fútbol base del Croce, que incluso le cancelaron aquello que vienen haciendo desde hace ya muchos años, que era utilizar el Polideportivo de la Tomada, y tuvieron que buscarse, gracias a la generosidad del Colegio de Cadreche, tuvieron instalaciones precisas para seguir practicando el fútbol base, algo que es fundamental en la formación de nuestros pequeños.